aconteció en aquellos días, cuando las naciones caminaban en tinieblas, y los hombres levantaban altares a dioses hechos por manos humanas, que el Dios verdadero, el Dios eterno, habló. No habló a reyes, no habló a ejércitos, habló un hombre, Abraham, hijo de Taré, habitante de Ur de los Caldeos, y le dijo el Señor: sal de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y Abraham oyó la voz de Dios. No preguntó cómo, no pidió señales, y se levantó y obedeció. Y tomó a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todos sus bienes. Y salieron sin saber a dónde iban, porque el que camina por fe no necesita ver el camino completo. Y atravesaron tierras desconocidas, y cruzaron desiertos donde el viento hablaba más fuerte que los hombres, y llegaron a Canaán. Y apareció el Señor a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Mas Abraham no tenía hijo, y sin embargo edificó allí un altar al Señor, porque el que cree adora antes de ver el cumplimiento. Pero hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, y temió en su corazón, y dijo de Sarai: di que eres mi hermana. Y el hombre de fe, por un momento, miró más el peligro que la promesa. Mas Dios guardó a Abraham, y no permitió que el mal prevaleciera sobre él, porque la fidelidad de Dios no depende de la perfección del hombre. Y volvió Abraham a la tierra que le fue mostrada, y creció en riquezas, en ganado, en siervos. Mas hubo contienda entre sus pastores y los de Lot. Entonces Abraham dijo: no haya ahora altercado entre nosotros, porque somos hermanos. Y dio a Lot la elección, y Lot escogió lo que sus ojos vieron, las tierras fértiles. Mas Abraham confió en lo que Dios había prometido. Y el Señor dijo a Abraham: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Después de estas cosas, Dios llevó a Abraham fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Y estableció Dios un pacto con Abraham, un pacto eterno, no como los pactos de los hombres, que se rompen, sino un pacto firme, sellado por la palabra del Altísimo. Pero Sarai no tenía hijo, y el tiempo pasaba, y la promesa parecía tardar, y dijo Sarai: entra mi sierva Agar. Y Abraham escuchó, y nació Ismael. Mas no era el hijo de la promesa, porque los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Y apareció nuevamente Dios a Abraham, y le dijo: no te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y Sarai sería llamada Sara, y de ella
vendría el hijo prometido, y vinieron 3 varones a Abraham. Y él los recibió con honra, y le dijeron: de cierto volveré, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara rió en su corazón porque era vieja, y su cuerpo ya no tenía fuerza. Entonces dijo el Señor: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado, Sara concibió y dio a luz un hijo, y llamó a Abraham su nombre Isaac, porque donde hubo incredulidad, Dios puso gozo. Y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Y Abraham se levantó muy de mañana, y tomó a su hijo, y caminó hacia el monte que Dios le había mostrado. 3 días caminó, 3 días de silencio, 3 días donde la fe fue probada hasta lo más profundo. Y dijo Isaac: Padre mío, ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Y alzó Abraham el cuchillo, mas el ángel del Señor clamó desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y alzó Abraham sus ojos, y vio un carnero trabado en un zarzal, y lo ofreció en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar: Jehová proveerá. Y bendijo Dios a Abraham, y multiplicó su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y vivió Abraham y caminó con Dios. No fue perfecto, pero creyó, y su fe marcó generaciones. Y hasta hoy, cuando un hombre cree, cuando una mujer confía, cuando alguien decide obedecer sin ver, la historia de Abraham vuelve a comenzar. Antes de los imperios, antes de las leyes, antes incluso de que existiera un pueblo llamado Israel, hubo un hombre común, con una vida normal, pero con un llamado extraordinario. Su nombre era Abraham. Y su historia no es solo una historia antigua. Es el inicio de una fe que cambiaría el destino de la humanidad. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de vida, comercio y cultura. Todo estaba establecido, todo parecía seguro. Pero la verdadera historia comienza cuando Dios irrumpe en lo cotidiano. Una voz clara, innegable: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No hay detalles, no hay mapas, no hay explicación, solo una promesa: haré de ti una gran nación. Y aquí nace la primera gran pregunta: ¿cómo obedecer cuando no entiendes? Abraham no lo cuestiona, no negocia, no retrasa, simplemente cree y da el primer paso. El polvo del camino cubre sus sandalias, el sol quema el horizonte. Abraham camina junto a Sarai, su esposa, y junto a Lot, su sobrino. Dejan atrás todo, porque la fe verdadera siempre implica renuncia. Cada noche es incertidumbre, cada día
Hay algo más fuerte que el miedo, la confianza en Dios. Llegan a Canaán. Dios habla de nuevo: a tu descendencia daré esta tierra. Pero Abraham no tiene hijos. La promesa parece imposible. Aún así, construye un altar, porque la fe no espera ver para empezar a creer. Entonces llega la crisis, la tierra prometida es golpeada por el hambre. Abraham baja a Egipto, y ahí el hombre de fe duda. El miedo lo lleva a mentir, a protegerse, en lugar de confiar. Pero incluso en sus errores, Dios no lo abandona. Las riquezas aumentan, pero también los conflictos. Abraham y Lot deben separarse. Lot elige lo mejor a sus ojos. Abraham deja que Dios elija por él. Y en esa decisión silenciosa se revela el corazón de la fe. Dios lleva a Abraham afuera, cuenta las estrellas. Es imposible, así será tu descendencia. Pero el problema sigue ahí. No hay hijo, no hay señal, solo una promesa contra toda lógica. Y aún así, Abraham cree, y eso cambia todo. Dios estableció un pacto, no es un acuerdo humano, es un compromiso divino, eterno, inquebrantable, no basado en lo que Abraham hace, sino en lo que Dios promete. El tiempo pasa y nada sucede. Entonces intervienen. Agar entra en la historia y nace Ismael. Pero no todo lo que parece solución es parte del plan de Dios. La impaciencia también tiene consecuencias. Dios cambia su nombre de Abraham a Abraham, de promesa a destino. Antes de ver el milagro, Dios cambia su identidad. 3 visitantes llegan. Traen una noticia imposible. Sara tendrá un hijo. Ella ríe, porque a veces la promesa parece demasiado grande. Pero Dios responde: hay algo imposible para mí. Abraham ora por Sodoma, habla con Dios como un amigo, intercede, porque la fe verdadera no es egoísta, lucha por otros. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de vida, comercio y cultura. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de vida, comercio y cultura. Todo estaba establecido, todo parecía seguro. Hubo un hombre común, con una vida normal, pero con un llamado extraordinario. Su nombre era Abraham. Y su historia no es solo una historia antigua. Es el inicio de una fe que cambiaría el destino de la humanidad. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, antes de los imperios, antes de las leyes, antes incluso de que existiera un pueblo llamado Israel. Hubo un hombre común, con una vida normal, pero con un llamado extraordinario. Su nombre era Abraham. Y su historia no es solo una historia antigua. Es el inicio de una fe que cambiaría el destino de la humanidad. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una
una ciudad llena de vida, comercio y cultura. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de vida, comercio y cultura. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, antes incluso de que existiera un pueblo llamado Israel. Hubo un hombre común, con una vida normal, pero con un llamado extraordinario. Su nombre era Abraham. Y su historia no es solo una historia antigua, es el inicio